sesión propiamente dicha. El doctor Alberto Piñeiro, en Libros y Documentos, nos va a hablar sobre un libro, Hombres y Surcos, del doctor Solís, Otero y Roca. No, lo primero que quería hacer para paliar un poco la falta que tuve en la reunión pasada, y como me pareció que algunos no conocían el libro, traigo el libro que debí traer en la sesión pasada, que son reflexiones del doctor Ñácate, del doctor Carlos Estallano, para cumplir con lo que me había quedado. Ahora, en el día de hoy, lo que traemos es este libro, Hombres y Surcos, del doctor Solís, Otero y Roca, de la editorial Libertad de Montevideo, y publicado en el año 1938. Una primera pregunta que quizás convenga hacer es ¿quién fue el doctor Solís, Otero y Roca? Estábamos hablando con el doctor Wilson ahora antes de entrar, que él tiene conocimiento un poco de la biografía que dejó este hombre, pero que es muy interesante. Ambrosio Solís, Otero y Roca nació en Nueva Palmira, en el departamento de Colonia, en el año 1888 y falleció acá en Montevideo en el año 1961. Su padre, Manuel Otero Beiro, nacido en Galicia, España, fue un maestro vareliano que dirigió la escuela popular organizada por la Sociedad de Amigos de la Educación Popular de Nueva Palmira. De gran cultura, ejerció además el periodismo y tuvo una profusa biblioteca. Su madre, Isabel Roca, uruguaya, cultivó la filantropía en Nueva Palmira. Solís, Otero y Roca cursó sus estudios primarios en Nueva Palmira y luego se trasladó a Montevideo, ingresó a la Facultad de Medicina en 1917 y terminó los cursos en 1923. En enero de 1924 se presentó ante el decano, Manuel Quintela, solicitando un plazo de 1 año para hacer efectivo el pago de su título. No estando en condiciones de satisfacer de inmediato el importe de los derechos correspondientes al título de médico cirujano, vengo por la presente a solicitar a vuestra señoría me sea expedida con la condición de abonarlos dentro del plazo de 1 año. En febrero de 1925 pagó los 120 pesos correspondientes. El 30 de julio de 1930 se casó con Elena Antúnez Sarabia, la hija de Juana Norberta Sarabia da Rosa, la hermana de Aparicio Sarabia. Desde muy joven demostró la inquietud intelectual y procuró conciliar el estudio de las disciplinas médicas con una clara vocación literaria. Ambas se incrementaron en ocasión de su viaje a Europa en los años 1930 y 1931. En París concurrió al servicio de cardiología del profesor Jacques Laudry en el Hospital Broussais, al servicio del profesor Paul Carnot en el Hotel Dieu, en el servicio del profesor Émile Sergent en el Hospital de la Charité y al servicio del profesor Théophile Alajoyine en el Hospital de la Salpêtrière. En el humanismo que encontró en sus maestros franceses, asentó y acrecentó sus inquietudes literarias. De regreso a Montevideo, alternó la medicina con su vocación literaria que ya no dejaría jamás. Incursionó en el género biografías, donde dejó páginas estupendas. Toda biografía es un texto literario, histórico y ensayístico, y destacamos especialmente su trabajo sobre el doctor Pedro Vizca, intuitivo y profeta, sobre Soca, humanista, clínico, insigno y orador, sobre Morquio. Y este libro estupendo, Resonancias Hispánicas, Estampas e Impresiones, excelente libro que le correspondió el Premio Ministerio de Instrucción Pública del año 1937, con 3 capítulos fenomenales. Santa Teresa de Jesús, la doctora mística, Rosalía de Castro, la musa dolorosa de Galicia, y Burgos del Cid, la esencia de España.
Estas obras de Otero y Roca están profusamente citadas en los libros de Vizca, Ricaldoni y Soca, publicados por Fernando Mañé Garzón, Eduardo Wilson y Ricardo Pou Ferrari. En 1938, Otero y Roca publicó a nuestro criterio su magnum opus, Hombres y Surcos. Título luciente y significativo. Alfonso Reyes, el insigne escritor mexicano, sostenía que para él poner títulos a sus obras era una verdadera pesadilla. Bautizar un libro es un rito lleno de temores supersticiosos. Témese al hacerlo echar sobre el libro la sombra de un hado funesto. La vida está ahí esperando para condenarlos al olvido a los libros que estén mal bautizados. Impreso por la editorial Libertad de Montevideo, el libro de 162 páginas, incluso acá se puede. Está dedicado a la memoria de su padre, Manuel Otero Beiro, de quien señala que fue universitario en solares hispánicos, educador bareliano, periodista y sembrador de ideas en el Uruguay. Tiene un epígrafe de José Irureta Goyena en ocasión de un homenaje al doctor Elías Regules que dice: un hombre es un ser que escoge cuidadosamente su vida entre cientos, entre millares de vidas, todas ellas selectas, y verificada la elección se dedica a realizarla con la aplicación con que una madre teje la corona nupcial de su hija, rasgo por rasgo, episodio por episodio, incidente por incidente. La obra tiene dos partes bien definidas. La primera está destinada a la figura de Domingo Faustino Sarmiento, político, escritor, docente, periodista, militar y estadista argentino, gobernador de la provincia de San Juan entre 1862 y 1864, y luego presidente de la Nación Argentina entre 1868 y 1874. Gran prosista del castellano y uno de los educadores más brillantes de América. Solís, Otero y Roca, a través de su padre, aprendió a admirar a Sarmiento y fue un lector obstinado de todo lo vinculado al líder sanjuanino. Son 70 páginas con 14 capítulos, entre los cuales destacamos Sarmiento y la Reforma Valeriana, Sarmiento y José Pedro Varela, y Sarmiento en la Escuela de Armas y Oficios de Montevideo. La segunda parte del libro está dedicado al señor Carlos Virabén Muñoz y como epígrafe figura una frase de José Martí en el elogio a Cecilio Acosta: quien se da a los hombres es devorado por ellos y él se dio entero, pero es ley maravillosa de la naturaleza que solo esté completo el que se da y no se empieza a poseer la vida hasta que no vaciamos sin reparos y sin tasa en bien de los demás la nuestra. Son 89 páginas, 18 capítulos, dedicado a notables maestros de la medicina uruguaya, Vizca, Soca, Morchio y Ricaldoni. Predominan notoriamente las destinadas a Ricaldoni. No se oye. A ver, ¿ahora mejoró? ¿Se oye? Sí, ahora sí. Bueno, el Instituto Nacional, fundado por Pedro Ricaldoni, luego Escuela de Artes y Oficios, el doctor Ricaldoni a los 26 años y el doctor Ricaldoni, como le llama Solís, Otero y Roca, de buen humor, el doctor Pedro Vizca y Francisco Soca, Luis Morchio, en edad de estudiante y en edad de regresar de su viaje a Europa, y luego tenemos a Benigno Paiva y al famoso mirador o cenáculo de Paiva que está ubicado en la calle Rivera Chico, hoy Guayabos,
y a donde asistían frecuentemente figuras como Ricaldoni, Elías Regules y Alfonso Lamas. Tanto es así que en estas fotos que documentan los famosos paseos espartanos, en la derecha se puede ver a Elías Regules y Alfonso Lamas. Como no resulta necesario enseñarlo todo, ya que de un ejemplo se puede deducir todo lo que falta para describir, voy a leer parte de un capítulo cautivador que Otero y Roca denominó Los Tres Maestros. Los estudiantes del Uruguay que frecuentaban las clínicas médicas en el Hospital de Caridad por los años 1910 y 1911 tuvieron un deslumbramiento. Asistieron a la feliz conjunción de tres astros en una misma longitud espiritual, fenómeno muy raro en los espacios siderales, más lo es en las órbitas de la inteligencia humana. Uno de ellos poco tardaría en hundirse en las eternas sombras, después de recorrer su órbita triunfal. Otro brillaba en todo su esplendor y el tercero, más joven, ya era una esperanza transformada en halagadora realidad. El estudiante podía enfrentarse en una misma mañana con la intuición de Visca, con la síntesis admirable de Soca y el análisis impecable de Ricaldoni. Pedro Visca había sido compañero de estudios y amigo entrañable de Delafoix. Era como él, pulcro y atildado en el vestir, su severa levita, su sombrero de copa, su bastón, sus guantes, sus puros, no lo abandonaban jamás. A esta semejanza externa se aliaba una similitud mental. Poseía la claridad en las ideas, la brillantez y galanura en la exposición, característica de la escuela francesa, de la cual el maestro del Hotel Dieu era una de sus más prestigiosas figuras. Además de eso, el profesor Visca poseía cualidades particulares. Famoso era su certero golpe de vista, su ojo clínico, su celeridad y justeza en la apreciación de los síntomas cardinales y su habilidad para orientarlos y coordinarlos, llegando así al diagnóstico preciso y fulminante. Y las anécdotas florecían numerosas en aquella sala de Arañá, como las margaritas silvestres en nuestros campos. Soca estaba en la plenitud de su prestigio y provocaba la admiración de cuantos se le acercaban. Si el modelo que consciente o inconscientemente parecía imitar Visca era Delafoix, es evidente que quien podría ser comparado con Soca era Charcot. Tenía en efecto del águila de la Salpêtrière su misma figura de medallón, su poder de síntesis, la magia de su palabra y su penetración clínica. Sabía ver y enfocar, y enseñaba a ver bien. En la maraña de los síntomas contradictorios, él sabía encontrar el hilo conductor y llegar sin esfuerzo al diagnóstico en el que fue un maestro insuperado. Para Soca, vivir la clínica era revivir, era retornar imaginativamente a su pasado de estudiante en Europa, era volver a sentarse en los escaños del anfiteatro Trousseau o asistir a los martes en el hospicio de la Salpêtrière o a la visita diaria de la Charité. Un panorama completamente distinto ofrecía la clínica del profesor Ricardoni. De ella estaban proscritos los diagnósticos repentistas, la síntesis fulminante, los juicios de primera impresión. Aquí todo llevaba el sello inconfundible del maestro, nada se improvisaba. Todo era el fruto de una labor metódica, tesonera, perseverante, sin brillo, pero muy eficiente. Pero no dejaba de ser un placer intelectual, casi estético por su belleza formal, asistir al desarrollo gradual y metódico del proceso mental ricaldoniano. Iniciado en una semiología intachable, iba luego suavemente deslizándose de la serena discusión de los síntomas a la deducción diagnóstica para coronarlo con la inducción de su patogenia y las posibilidades terapéuticas. Y en este edificio ideológico, con tan solo basamento construido, donde ningún sillar estaba de más ni tampoco faltaba, era de admirar la lógica, el raciocinio y la concisión ricaldoniana. Así era el profesor Ricaldoni, el maestro máximo de la semiología que ha tenido el Uruguay y el escritor más galano y elegante de sus informes e iniciativas y para honrar a sus maestros. Y aquellos estudiantes de antaño y profesionales maduros hoy, que pueden evocar reminiscencias de cuando, en una misma mañana, se deleitaban con la intuición de Visca, la síntesis genial de Soca y el análisis impecable de Ricaldoni, ¿acaso no comprendían que aquellas mañanas de oro no se podrían reproducir,
porque solo en el París novecentista pudieron convivir sincrónicamente Potin y el Afoix y Charcot. El doctor Solís Otero Roca falleció en Montevideo el 6 de mayo de 1961, fue sepultado al día siguiente en el cementerio central. Su albacea testamentaria fue el doctor Eustaquio Tobé Álvarez, abogado, crítico literario, historiador y secretario de la Asociación Patriótica del Uruguay. Antonio Turnes, en su excelente libro Médicos y Literatura, nos dice: la medicina y la literatura han estado vigorosamente enlazadas a lo largo de los siglos. Baste citar algunos exponentes: Anton Chekhov, Santiago Ramón y Cajal o Gregorio Marañón y Posadillo. En Uruguay, diversas figuras de nuestra medicina se han destacado por sus aportes a la literatura desde su profesión de médicos en diversos géneros. A lo largo de su vida, Solís Otero y Roca supo conciliar el ejercicio de su noble profesión con el cultivo de las bellas artes. Gracias. Muchas gracias, Alberto, por tu excelente presentación. La verdad que uno queda con un poco de ganas de saber algo más. De todas maneras, te felicito. ¿Comentarios a propósito? Sí, especialmente quiero agradecer a Alberto, no sé si está prendido, ¿sí? Por traer a la sociedad a Solís Otero y Roca. Yo tuve mis primeros conocimientos de este personaje cuando empezamos a escribir junto con Mañé Garzón la historia de la biografía de Ricaldoni. Recuerdo que cuando leía este libro, Hombres y Surcos, quedé apasionado, impresionado y asombrado por las descripciones que hacía, como recién lo estaba contando Alberto, y como él mismo ha repetido algunas de las frases. Muchas de estas frases las volvimos a repetir textualmente por lo adecuado que se prestaban a cada una de las situaciones. En ese libro sobre Ricaldoni está el capítulo entero y después está el otro capítulo sobre el cenáculo de Paiva. Y este es otro personaje muy interesante, especialmente viendo que después se repetían las menciones a Paiva y al cenáculo y a la otra institución que pertenecían, particularmente Elías Regules, que era la sociedad universitaria, donde además participaban muchos de los otros integrantes de lo que se llamó de los allegados al cenáculo de Paiva o al mirador de Paiva. Esos personajes formaban un grupo humano de terminando secundaria en relación a preparatorios y comenzando la universidad y formando un grupo muy unido y sumamente interesante y atractivo para lo que estábamos leyendo. Aparte de las descripciones de Solís Otero, yo encontré dos personajes más que se referían a ese mismo grupo humano, que fue Pedro Figari, el pintor, abogado, y José Escoceria, también otro médico. En los dos casos recuerdan esa situación, esos años vividos
muchos de ellos compartidos entre todos ellos en distintas situaciones. Algunas difíciles, por ejemplo, las diferencias que se establecieron cuando al fallecer José Pedro Varela, al año de cuando se quiso hacer un homenaje, hubo problemas porque si bien el Ateneo de Montevideo, donde se hizo la propuesta, el doctor Palomé, que la presidía, estuvo de acuerdo, al poco tiempo varios afiliados al Ateneo solicitaron que se rechazara un homenaje a Varela, que había sido que había hecho su trabajo, su tarea durante el gobierno de Latorre, y que consideraban que lo que había hecho en la educación no podía de ninguna manera justificar que hubiera estado vinculado al dictador Latorre. Esa situación creó un conflicto y finalmente otro de los mencionados, José Escoseria, cuando estaba a cargo de la sociedad universitaria, organizó una marcha hacia el cementerio exactamente un año después del acto fallido. Varela había muerto en el 89, el 79, el 80 se intentó la que fracasó, y el 81 fue la manifestación que se pudo concretar finalmente. El otro que mencionaba estos distintos aspectos es Pedro Figari. No tenía que ver con medicina, sin embargo, él formaba parte del grupo que después formó la Sociedad Universitaria, presidido o dirigido o mantenido por Elías Regules. Y otro que volvió a traer el mismo tema y sobre lo que estamos trabajando con Ricardo es José Escoseria, que volvió a analizar ese periodo, incluso varios de estos episodios que ya habían sido citados por los otros autores. Yo, de todo eso, yo lo quiero recordar al cenáculo de Paiva, a los paseos espartanos que hacían, donde otra de las figuras importantes, aparte de Paiva, que después fue escribano, estaba Elías Regules, como ya nos lo dijo Alberto, y no puedo dejar de repetir una descripción que hizo Ricaldoni cuando tenía 21 años. Hizo una especie de relato fantasioso y se lo entregó al cenáculo de Paiva en una de sus presentaciones. Se llamaba, la presentación esta era tenía que ver con a ver, ¿quién habitaba la luna? Esa era su inquietud. Y en esa inquietud relató rápidamente lo que estaba pasando, sus exámenes, sus estudios, y luego se refirió al sueño que había tenido. Y ese sueño que había tenido era que él había llegado finalmente con sus prismáticos a ver lo que estaba ocurriendo en la luna, y resulta que ahí encontró una cara conocida y enseguida dos caras conocidas. Esas caras conocidas eran una, la de Manuel Silva, uno de los compañeros
del cenáculo. Y la otra era la de otro de los compañeros que andaba con una guitarra, como solía hacerlo Paiva siempre. Los dos, habiendo sido vistos por Ricaldoni, le preguntaron cómo los había encontrado, etcétera, etcétera. Y después Ricaldoni, entonces un poco entusiasmado, preguntaba: y bueno, ¿y quién más sabe de este secreto de ustedes acá en el cenáculo? Y dice: no, hay otro más, ahí, cerca tuyo. Y él, fijándose alrededor, encontró a Carpaneto. Carpaneto era el sinónimo de Elías Regules. Y entonces dice: bueno, somos 3 los que estamos al tanto de este secreto. Y Ricaldoni aclaró: no, a partir de ahora somos 4, porque yo también estuve. Todo eso en forma fantasiosa, a veces con toques de humor, y terminado con la firma de Ricaldoni, que firmaba 32. ¿Por qué firmaba 32? Porque cuando en una de las ocasiones que estaba Ricaldoni en el mirador de Paiva, concentrado y totalmente imbuido de lo que estaba leyendo, que eran libros de estudio, no oía que alguien estaba llamando a la puerta y le gritaba y le gritaba y le gritaba, hasta que al final se dio cuenta y bueno, rápidamente destrancó la puerta y ahí entró Paiva, que era un poco el dueño de casa. Y Paiva le dice: ¿pero qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo? Te llamé 32 veces. Y entonces a partir de ahí quedó el número 32 como el seudónimo de Ricaldoni. Así que le agradezco especialmente a Alberto, porque me ha traído todos estos recuerdos que tenía ya de hace mucho tiempo. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer? ¿Alguien más quiere hacer referencia a esto? Muchas gracias. Felicitarlo a Alberto por haber traído esta noticia de este hombre, Solís, Otero y Roca, que es multicitado en muchas publicaciones que tienen que ver con la historia de la medicina, pero yo no había escuchado en la sociedad que hiciera referencia a esto. Y quiero rescatar algo que mencionaba Mañé con respecto a Estrázulas, en la biografía de Estrázulas, de una carta que Luis Pedro Mondino le envió a Solís, Otero y Roca el 19 de diciembre de 1940, que está en el archivo de Mañé, y que dice: esta carta no está fechada, dado que Estrázulas volvió a Montevideo a fines de 1904 y falleció en agosto de 1905 luego de una enfermedad prolongada, y que actuó como practicante Luis Urraco, que se recibió de médico en 1905, se refiere a una intervención que debe haber tenido lugar a fines del año 4 o principio del 5, y que fue realizada a Antonio de Boni, el abuelo de Juan Antonio de Boni. Dice: el 11 de diciembre de 1900 he nombrado médico interino de la Escuela Nacional de Artes y Oficios en sustitución de Gerardo Arrizabalaga, se refiere a Mondino, que pasó a desempeñarse como médico de afecciones intercurrentes en el Manicomio Nacional, cargo en el que cumple también una encomiable labor. En una carta consta quizá una de sus últimas actuaciones médicas pocos meses antes de ser abatido por cruel enfermedad. Ella es su presencia como médico amigo de la familia en la apendicectomía que realizó Luis Pedro Mondino al señor Antonio de Boni. Fue ayudado por Enrique Puey, hizo de anestesista José Mondino, hermano del cirujano actuante,
y se desempeñó como practicante Luis Urraco. Presenciaron la operación, además de Estrázulas, Alfonso Lamas y Federico de Velasco, médico de la familia. Fue esta la primera apendicectomía que se realizó en Montevideo en clientela extrahospitalaria. Y entonces, decía Mañé, respecto al lugar donde se supo a través de esta carta, que uno de los dueños, Antonio de Boni, era uno de los dueños de la antigua armería Brocua y Scholber. Bazar situado en la calle Sarandí, en la peatonal, donde hoy está instalado el Museo Joaquín Torres García. Él vivía a la vuelta en la calle Policía Vieja, que gracias a María Emilia ya no se llama más, sabemos que tiene otro nombre. Sí, qué nombre eso, más vale ni acordarse. Y allí se practicó la intervención para la cual, como era de práctica en la época, se improvisó un recinto operatorio cubriendo las paredes con sábanas humedecidas que se pulverizaban con bicloruro de mercurio. O sea que este recuerdo lo podemos conservar gracias a esa carta de Mondino a Solís, Otero y Roca, que hizo además biografías de Morquio y de otros personajes de la medicina. Lo que me parece difícil que él haya podido ser testigo, ya que ingresó a la facultad en 1917, de la coexistencia de Visca, Soca y Ricaldoni. Más bien debe ser una figuración como que hubiera estado en el lugar, porque seguramente su tránsito por allí, en el Hospital de Caridad, fue posterior. Muchas gracias. Yo deseaba agregar otra cosa. Cuando preparaba el libro sobre Soca, por supuesto que consulté el pequeño libro, porque es muy fino, sobre Soca, de Otero y Roca. Llama la atención porque, pese a su brevedad, aporta datos, en primer lugar, increíblemente exactos en cuanto a lugares y fechas, y además les da un cierto vuelo literario, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, la estancia donde se supone que nació o vivió sus primeros años Soca, la cordobesa, en Canelones, y allí se ve que él había estado porque habla de los ombúes y se imagina a Soca estudiando ávidamente debajo de los ombúes. Después, también la relación que tuvo con el patrón del padre, que era un español que tenía una calera ahí cerca del cementerio central. En fin, son todos esos datos que uno piensa, qué suerte que hubo alguien que los rescató y los dejó, aunque fuese en esta pequeña publicación. Yo recuerdo que Mañé me contó que él había estado en la biblioteca de Otero y Roca y que había obtenido de allí muchos materiales cuando estaba preparando sobre todo el libro de Visca en el año 83 y que después esa biblioteca se dispersó, se desapareció, y Mañé me decía un poco en broma, un poco en serio: qué lástima me da no haberlo robado, porque tendría tantas cosas valiosas que seguramente pasaron ahora se dispersaron y desaparecieron. O sea que yo no sé, tengo idea que era por la calle Guayabo, que decía Mañé que estaba ubicada la biblioteca, y que él por esa época, por el 83, fíjate, del 61 que murió, al 83 todavía se mantenía íntegra, estaba ubicada allí, ¿no?, en una casa que no cuidaba a una persona, pero que en fin, no era ni siquiera una relación familiar con Otero y Roca. Así que yo creo que realmente merece tenerlo como uno de los historiadores de la medicina uruguaya, pese a que sus aportes no son de gran extensión, o quizá pero son de verdadera importancia y exactitud. Yo me alegro mucho también que hayas traído esto y
y tus comentarios. Los de Eduardo, por cierto. Yo agradezco todos los comentarios a Wilson, que por supuesto el tema del cenáculo de Paiva merecería todo un encare diferente. Me acuerdo que también se le llamaba la legación de la República del Salto, por Paiva, por supuesto, ¿no? En cuanto a algunas cosas que dijo Antonio, sí, yo me hice las mismas preguntas. Fíjate tú que él nace en el año 1888 e ingresa, yo tuve adelante el expediente estudiantil en el año 1917, o sea, estamos hablando de 26, 30 años para ingresar a la Facultad de Medicina. O sea que él tiene que haber tenido un pasaje determinado por algunos lugares que algo pude averiguar, pero no mucho. Él hizo una larga estadía en los laboratorios, no, sí, pero eso fue en el 30 y en el 31, fue después, en el laboratorio de anatomía patológica del Hospital Maciel, durante mucho tiempo. Y también tiene una larga actuación como practicante y como médico en sanidad militar. Y figura también él y la señora en un hecho muy importante que es la fundación del primer centro de estudios psicológicos de Montevideo, que es el origen de una cantidad de escuelas psicológicas que después vinieron, en ocasión de la estadía acá de un médico polaco muy importante que se llamó Radecki. Dejó toda una escuela muy importante y él fue uno de los fundadores del primer centro de Radecki en Uruguay. Él y la señora. Bueno, agradezco los comentarios y ya nos hemos extendido mucho. Un poquito. Pasamos entonces al tema central. Se trata de un tema que se va a dictar por Zoom, que tenemos el gusto de recibir a su autora, la doctora Marta Alonso, que se encuentra en este momento en Buenos Aires y que desde hace mucho tiempo había solicitado y se nos fue pasando, no sé por qué, la presentación de esto, que sin duda es un tema muy, muy interesante para nosotros. El tema es el farmacéutico José A. Fontela, su papel en la difusión de la homeopatía en el Uruguay. O sea que tenemos el gusto, vuelvo a repetir, de dar la palabra a la doctora Alonso. Adelante. Bien, buenas tardes. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Sí, estoy subiendo el volumen, Marta, porque la escuchábamos muy bajito. Bien. ¿Ahora? Sí, ahí mejor. ¿Sí? Bueno, decía que buenas tardes, muchas gracias. Voy a hacer dos pequeñas correcciones. No soy doctora, soy profesora, soy magíster de la Universidad de Buenos Aires y no estoy en Buenos Aires, estoy en San Juan, en la tierra de Sarmiento. Así que dos sanjuaninos en una misma tarde. Voy a hablar, como dijo recién el doctor Ricardo Pou, sobre la difusión de la homeopatía a fines del siglo XIX y comienzos y mitad del siglo XX. Quiero aclarar que, por supuesto, no tengo una opinión científica sobre ninguna de las dos escuelas, por cuanto no soy médico. Mis estudios son de filosofía y de pedagogía, hija de un médico egresado de la Universidad de la República de Montevideo en los años 50, y también hija de la montevideana que pasó su infancia, adolescencia y parte de su juventud justamente en esa casa en los altos de la farmacia, nieta de Fontela. Es decir que he crecido con las dos visiones, digamos, en total y completa armonía. O sea que mi interés es
en realidad absolutamente históricos. Porque normalmente, o sea, este trabajo se encuadra dentro de la biografía de Fontela, que es mucho más amplia, que espero que esté editada antes de fin de año. Esto sería un capítulo de esa biografía que es mucho más extensa. Y lo que me llamó la atención a mí al buscar en esta parte del capítulo Fontela homeópata, es No, notar que profesora, sí, disculpe la interrupción. sí, Abajo de su sí, presentación tiene una pantallita abajo a la derecha de su presentación, tiene una sí, pantallita que es para verlo en modo presentación. Abajo, bien. abajo. Si usted puede ponerlo así, porque si no nosotros lo vemos como está en la... Y disculpe la interrupción. A ver, a ver. Ahí no. A ver ahí. ¿Ahí lo Perfecto, ven? perfecto, Sí, perfecto. Perfecto, Ahora sí. muchísimas gracias, doctor. Eh, Bien, ese es Fontela, por supuesto, y este es el último domicilio de la farmacia. Decía que cuando uno intenta recabar información acerca de la historia de la homeopatía, normalmente da con el ya clásico trabajo del doctor Turén, ¿no es cierto? Vida, pasión y muerte de la cátedra de homeopatía, que como sabemos, esto ocurrió entre 1881 y 1885. Por supuesto que eso es totalmente así, o sea, la cátedra duró esos 4 años, el doctor Valdés García, todos ya sabemos el enfrentamiento universitario que tuvo, pero paralelamente hay otra historia de la homeopatía que normalmente no figura, ¿no es cierto? A pesar de que sí, por ejemplo, está bastante reseñado el boletín de homeopatía que va a editar Fontela a partir de 1888. En ese sentido, me fue de mucha utilidad un artículo del doctor Augusto Sousa La Rosa, que hace un detallado informe sobre el boletín y sobre las personas, los médicos que colaboraron con ese boletín, y también de acá de la Sociedad de Historia de la Medicina, encontré, por ejemplo, artículos del doctor Juan Ignacio Gil y del doctor Mañé, que en los años 90 hicieron una reseña sobre el boletín de homeopatía, es decir, no sobre el boletín, sino sobre bibliografía que estaba en la librería de la Botica Central Homeopática, que es el nombre de esta farmacia. Así que voy a empezar, para no seguir perdiendo mucho tiempo, por el año 1879. Fontela nació en 1842 en Galicia, llegó a Montevideo en 1873, perdón, en 1855 y después se radica definitivamente en 1873. Voy a empezar desde acá porque es imposible ahora. En 1879 publica su primer libro de geografía, un manual dedicado a los estudiantes. Es director de la Escuela Filantrópica, de la que ya se había desempeñado como docente, y asume como presidente de la Junta de Instrucción del Centro Gallego y se casa con Filomena Ortega Alegre, que también era educacionista y directora del Liceo Uruguayo. En ese momento estaba en la calle Daimán, hoy Herrera y Oves. En 1881, Fontela pasa a codirigir ese liceo, inaugura la sección de varones en la planta baja y publica 4 nuevas obras: Aritmética, Gramática, Geografía Universal y Lecciones sobre objetos como introducción a las ciencias físicas. Como pueden ver, la casa, hoy conocida como la Casa Oribe, en 25 de Mayo y Mitre, antes 25 y Cerro, es la casa que fue sede durante 7 años, tanto de la familia como de las 2 secciones eh, del liceo. Acá tengo que aclarar que Fontela fue un hombre muy conocido en el ámbito pedagógico, justamente por lo que decían recién acerca de las celebraciones en a los 2 años de la muerte de Varela. El semanario El Maestro, en el que Fontela era un permanente colaborador,
editó un número en memoria de Varela, donde escribieron 8 pedagogos, entre ellos Palomeque, Herrero y Espinosa, Salterain, Fontela. Es un hombre que tenía permanentes actuaciones en la sociedad universitaria, conferencias en el Ateneo, presente en todas las publicaciones desde el Siglo, el Bien, la Unión Gallega, la Colonia, es decir, era una figura pública en este momento, padre de 3 niños en este momento que va a determinar su encuentro con la homeopatía, padre de 3 niños de 1, 2 y 3 años, a cargo de un instituto y siendo una figura pública, ¿no es cierto? Solamente voy a agregar estas obras que escribió él, todas fueron de uso oficial en las escuelas del Uruguay durante más de 15 años. Es decir, hay varias generaciones de uruguayos que estudiaron con su geografía. No voy a entrar ahora en detalles porque no tengo mucho tiempo, pero podemos ver, por ejemplo, en los informes del inspector de Montevideo de Bedia, que está adjunto a la memoria de Varela, de Jacobo Varela, los libros que se utilizaban para estudiar geografía, los de Miranda, Berra, Francisco Berra, de María, Fontela, y todas estas leyendas que ustedes pueden ver acá, en las que no me quiero detener, son distintas ediciones que testifican esta utilización de los libros de Fontela, de cada uno de los libros de Fontela, en las escuelas del Uruguay, también en el interior, por ejemplo, el Instituto Solís de Artigas, el Liceo Uruguayo, por supuesto, incluso el Centro Gallego. Es decir, lo que quiero recalcar con esto es que Fontela era un hombre dedicado completamente a la pedagogía, al Centro Gallego, con mucho interés, y de pronto, digamos, su vida va a dar un giro muy grande. ¿Cuál es el giro que él tiene? Son trastornos de salud que lo comienzan a preocupar ya en el año 84, 85 y hacen crisis en el 86. Los problemas que se presentan son unas jaquecas tremendas que duran 2, 3 días, que se pueden presentar 1 o 2 veces por semana, que le impiden el sueño, le impiden el descanso, la comida, y que en algunos momentos se presentan, todo esto lo escribe él, por supuesto, en una revista médica y después lo va a publicar en el Boletín Uruguayo, en el colmo del dolor, digamos, del paroxismo, venía acompañado de fantasías suicidas como una manera, digamos, de parar el dolor. Es decir, yo, por lo que he podido ver buscando, no, ya dije que no tengo los conocimientos necesarios, he leído que hoy se llama determinadas jaquecas similares a las que yo encuentro en la descripción de Fontela, jaquecas suicidas o jaquecas en racimos, justamente suicidas por ese dolor que invade al paciente. De acuerdo a lo que contaba Fontela, en algunos casos, para evitar el paroxismo, las puntadas brutales, se quedaba durante todo el tiempo que podía, muchísimo tiempo, inmóvil en una posición, porque de moverse de alguna manera, el más mínimo movimiento de la cabeza o del cuerpo era seguido de esas terribles puntadas. En otras ocasiones, dice él, era una caminata lenta la que parecía impedir que se produjera el estallido. Por supuesto, Fontela acude a médicos. Obviamente, como dije, tenía 3 niños, una profesión, un nombre, una imagen pública, una vida por delante. Intenta por todos los medios habidos y por haber un paliativo. Como él había sufrido paludismo, los médicos sospechan que puede ser algo que tuviera que ver como una consecuencia de ese cuadro, y es tratado tanto de manera alopática como homeopática. En los tratamientos alopáticos se administró quinina y arsénico, en los homeopáticos arsénico, ambos sin resultado. En ese contexto, Fontela ingresa como practicante
en las clínicas que dirigía el doctor Ramón Valdés García, que como vimos recién, hasta el año anterior o 2 años antes había estado en la cátedra, y entra como practicante. Menciona Fontela en otro escrito que a esa clínica donde el doctor Valdés García era médico y director concurrían entre 30 y 60 pacientes diarios crónicos, la mayoría de ellos crónicos, dice Fontela, y por supuesto se aplicaban medicinas y tratamientos homeopáticos porque no era el único médico, pero todos los médicos estaban bajo la dirección del homeópata Valdés García, por supuesto médico cubano eh, residente en Uruguay. Fontela prueba, paralelamente a sus observaciones, que duran más de 2 años, es decir, que hace una práctica, no sé, en Uruguay, en Argentina, las prácticas de los médicos, una vez que se reciben de médico, la especialidad dura 3 años. Fontela estuvo más de 2 años en esas prácticas acompañando a Valdés García diariamente y probando, intentando con distintas sustancias para sus dolencias, ¿no es cierto? Prueba con mur, glon, árnica, es decir, distintas sustancias, en distintas dosis, en distintas potencias, etcétera, sin resultado. Hasta que Fontela lee en una revista norteamericana que había sido utilizado con éxito el aurum para curar cuadros similares de jaqueca en estudiantes. eh, es decir, dice Fontela, evidentemente yo no era un estudiante, un joven estudiante, pero sí tenía en común con esos pacientes el estar exigido, muy exigido intelectualmente. Entonces Fontela dice, posiblemente también me venga, sea para mí, y lo fue. De hecho, ese tratamiento con Auron duró 4 años, durante los cuales Fontela siguió administrándose las dosis. Él explica en su escrito en qué medida, a qué hora, si antes o después del ataque, etc. Ya totalmente convencido Fontela de que, o sea, había abrazado la homeopatía, le compra a Ramón Bailey la botica central homeopática que estaba ubicada en calle Andes y 18. Yo voy a mostrar otra foto para que se vea mejor. Esta es la esquina de Andes y 18. Esta foto es de una época posterior, creo que es de 1919, pero nos sirve, digamos, para ver la esquina. Lamentablemente, no, donde está la flecha azul sería donde estaba en la puerta 210 la farmacia. La flechita rosada a la izquierda es el lugar sobre 18, entre Andes y Convención, donde después se va, 3 años después, Fontela muda a la farmacia porque ha crecido y necesita un local más grande, y ahí va a estar 17 años antes de ir a su domicilio definitivo, ¿no es cierto? Entonces, ahí se puede ver más de cerca la primera foto, la primera puerta es la 206. Esta es una puerta que conducía, acá habían unos dentistas americanos que eran muy conocidos a fines del siglo, y en la puerta de al lado sería la de Fontela. Esta foto ilustrada de la derecha es Andes entre 18 y Colonia, es decir, es otra cuadra, pero es para que se vea cómo eran la arquitectura y el tipo de hecho, las últimas 2 casas de la foto todavía están. Bien. En 1889, es decir, todavía bajo tratamiento con el Aurum, Fontela ingresa en la carrera de farmacia que se había abierto relativamente hace pocos años, con 47 años de edad. Es decir, era un hombre bastante, él mismo dice en un escrito, era más grande inclusive que muchos de sus profesores. Y recuerda con mucho cariño a Scorsese, a Ponce de León, a Carlos Sena, a Juan Morelli, que fueron algunos de sus profesores y algunos de ellos después amigos toda la vida, y el decano Elías Regules, de quien también Fontela va a tener una amistad, digamos, que va a durar la vida de los dos, digamos. Y comienza a editar el boletín de homeopatía, que es este boletín que yo al principio decía que había sido objeto de estudio del doctor Sousa La Rosa, y que funcionó durante
se editó, digamos, durante 8 años por Fontela. ¿Quiénes eran los colaboradores de...? Ah, perdón, antes de entrar en eso tengo que decir, como dije recién, la farmacia crece y se traslada a 18 entre Andes y Convención. A la izquierda una foto de 18 de la época también para que se pueda apreciar un poco mejor. En 1892, Fontela egresa de la universidad como farmacéutico, se asocia inmediatamente al centro farmacéutico, edita el catálogo que el doctor Ignacio Gil agrega en su publicación, que está en las actas de la sociedad, algunas copias del catálogo de 1893. Es redactor desde el primer número de la revista del Centro Farmacéutico, que comienza a editarse ahí, en ese momento la presidencia de Carlos Sena. En el 94 se lo nombra bibliotecario e inmediatamente pasa a ser secretario del Centro Farmacéutico. En ese momento Fontela está despachando 6.700 recetas homeopáticas anuales. Había otra farmacia de Castrelo, un poco más pequeña, pero aún si pensáramos que esa otra farmacia expedía la mitad de las recetas, de todas formas estaríamos hablando de, digamos, unas 10.000 recetas. Y acá tengo que hacer una aclaración porque, por supuesto, hay otras farmacias más antiguas que esta, que la Botica Central Homeopática, pero la Botica Central Homeopática fue la primera exclusivamente homeopática, seguida luego por la de Castrelo y después otras posteriores. Esto se logró en 1882, pese a ciertos inconvenientes que ponían desde higiene, por el presidente que en ese momento estaba Santos, y que evidentemente Santos estaba, por lo menos no tenía nada en contra, digamos, de que hubiera una farmacia que fuera exclusivamente homeopática. Es decir, esto hay que recalcarlo porque es una nota particular de esta botica, digamos, que sobrevive todos estos años a pesar de ser solamente homeopática. Además de la botica, Fontela idea 4 dispositivos. Él no los llamó dispositivos, los llamo yo: el boletín, las visitas médicas a campaña, la edición del catálogo y la librería especializada en medicina. ¿Quiénes eran los colaboradores de Fontela? Porque él se rodea, su actividad la realiza con médicos, obviamente, ¿no es cierto? Él era farmacéutico. El doctor Hales de Chicago no lo puedo describir ahora, sería muy largo, era una persona que enviaba artículos junto con los que enviaba, él estaba en Norteamérica, Inglaterra, los enviaba al Uruguay para ser publicados en el boletín, previa traducción, por supuesto. Schussler de Alemania es una persona sumamente conocida en el mundo homeopático, y en Uruguay tenemos a Ramón Valdés García, el doctor Víctor Rapaz, el doctor Antonio Formica Corsi, Joaquín de Salterain, Cruce, Alberto Rick. Lorenzo Cabello de Rivera va a entrar un poco después en la historia, pero también es colaborador. A la derecha he tratado de ubicar los argentinos, porque Fontela también tiene su esfera de acción en Argentina y en el sur de Brasil, y en Uruguay, por supuesto. Florentino Ortega, que en realidad es uruguayo, pero se casa con una argentina. Polidoro Segers, Burgos, Fuguerto, Ronchela, Jonas, Domínguez, todos estos médicos del lado argentino, digamos, son los médicos que mantuvieron viva la homeopatía hasta 1930, que en Argentina logran hacer la Sociedad Argentina de Homeopatía, y que el presidente es justamente el hijo de Jonas, de Santa Fe. Manuel Caís de Barcelona, Serafín Rivas Rodríguez, son algunos de los nombres, todos ellos médicos recibidos de universidades, sea en el país, sea en Europa, o con estudios como el doctor Salterain, por ejemplo, luego en Francia. Son todos médicos que optan por emplear el tratamiento, como decía Fontela, el tratamiento homeopático según su juicio. Es decir, a veces había médicos que eran puramente homeopáticos, otros que lo empleaban de acuerdo al caso.
Esto, por supuesto, no pretendo ahora leerles, solamente son algunas de las publicaciones internacionales. A la izquierda he tratado de poner las de Norteamérica, a la derecha estarían las de Europa y América, México, Colombia, Perú, Brasil, etcétera, con las que Fontela tiene canje de boletín. Ahora bien, este canje de boletín no es un canje simbólico donde una asociación o una revista canjea y guarda, archiva el boletín, sino que, lo voy a colocar acá, el boletín de homeopatía uruguayo, podemos ver a través de distinta prensa que fue realmente leído y que estableció una comunicación entre los médicos. Por ejemplo, artículos como respuesta del doctor Schussler, que estaba en Alemania, al artículo que había escrito Formica Corsi, todos artículos de medicina, por supuesto. Contestación al doctor Schussler, al doctor Jonas. El doctor Dewey de Estados Unidos, por ejemplo, comenta en su revista un caso atendido por el doctor Rapaz en Montevideo y que había sido exitoso. Otras revistas de medicina de Norteamérica, de México, de Brasil, de Argentina, de Barcelona, publican, o sea, transcriben artículos que habían salido en el boletín de Pluma Rioplatense para que fuera conocida en la academia y en los círculos médicos, tanto de Norteamérica como de Europa, como de América Latina. Es decir, que Fontela, en épocas, por supuesto, sin Internet, lo que trató de realizar fue una plataforma donde los médicos se pudieran comunicar entre sí, discutir casos. Bueno, es una literatura, por supuesto, que le gustará mucho, sobre todo a los médicos, ¿no es cierto?, donde se discute un caso, sea que fue exitoso o no, con qué se lo trató, todo lo que ustedes se pueden imaginar que se puede comentar sobre un caso médico, ¿no es cierto? Ahora bien, Fontela, no puedo entrar ahora en toda su biografía, pero simplemente tengo que decir que desde los 13 años hasta los 23 vive en el interior de la República. Vive en Flores, en Florida, en Durazno, y haciendo, como escribe él, la vida del gaucho, ¿no es cierto? Viviendo con los gauchos y haciendo todas las tareas que se hacen en el campo. Eso a él, luego 8 años en la provincia de Buenos Aires, eso a él le dio un conocimiento, por supuesto, sumamente profundo de las dificultades, distintas dificultades, pero también específicamente las de salud y educación que había en campaña. Entonces, Fontela organiza a través de la botica y a través del boletín, porque el boletín tenía mucha difusión en el interior, la solicitud de visitas médicas, o sea, el médico iba a la campaña. ¿Qué médicos se prestaron a esto e hicieron esto? El doctor Víctor Rapaz, Formica Corsi, Ramón Valdés García, Joaquín de Salteray. Por las cartas de lectores, por ejemplo, podemos saber que las visitas fueron solicitadas y que los tratamientos fueron exitosamente aplicados. Inclusive hay una nota de un vecino que la manda al boletín y Fontela la publica, que dice que enterado de que iba el doctor Víctor Rapaz, él, no me acuerdo, creo que era Tacuarembó, no recuerdo bien, este vecino entonces también se acerca, es decir, es difícil saber cuántas personas, cuánta atención se dio, porque se producía esto de que enterado el vecindario que el médico venía, entonces acudían también otros con otras quejas. También se publicaba, tanto en el boletín como en el catálogo, los domicilios de los médicos, ya sea en Buenos Aires o en el interior de la Argentina o en el Uruguay, para aquellos casos de las personas que o bien vivían en Montevideo o bien podían trasladarse a los consultorios. Se colocaba la dirección del médico, de qué horario a qué horario, etcétera. El doctor Salterain, por ejemplo, tenía 2 avisos, un aviso en el que era su clínica, digamos, privada, con honorarios, en unos días de semana determinados, mientras que tenía los otros días donde se atendía en forma totalmente gratuita. Eso era un emprendimiento, digamos, del doctor Salterain, independiente de él. Fontela lo publicaba en el catálogo.
El catálogo llegó a ser directamente, está considerado como un libro de lectura masiva en el Uruguay funicular, lo cual habla justamente de esta demanda que se mantuvo de la homeopatía y el ejercicio, más allá del cierre de la cátedra, ¿no? En ese sentido, hay un artículo del doctor Juan Morelli que él escribe en 1925 en memoria del doctor Vázquez Acevedo, del rector, y cuando él menciona todas las resistencias que tuvo que enfrentar Vázquez Acevedo por las reformas que implementaba, decía, tuvo que soportar alumnos o estudiantes, por un lado, profesores, incluso, dice, una vez una resistencia, cito, hubo una fuerte oposición popular cuando se cerró la cátedra de homeopatía. Es decir, esta reseña de Juan Morelli nos permite de alguna manera meter en escena otro personaje que a lo mejor no se ve en la reseña de Turén, o Turene, no sé cómo se pronuncia en Uruguay. Es decir, habla de, ya no es solamente los baldazos de agua al profesor, sino que también aparece en este escrito de Juan Morelli un otro, digamos, que está en la puerta y que se manifiesta en esto que estamos viendo, ¿no es cierto?, en 7.000 recetas anuales. Bien, caras y caretas. Me pareció interesante esta propaganda que muestra un poco la difusión que tenía esto de las actividades homeopáticas, ¿no? No sé si se alcanza a leer, dice, no comete a fe desliz quien con gran razón supone que si Fontela se pone y tiene en su empeño suerte, llega a curar el país y eso que está a la muerte. Eso que está a la muerte es por la revolución, ¿no es cierto? Sarabia, que estaba a punto de estallar. Y este Fontela, porque Fontela tiene, o sea, es una caricatura, digamos, de Fontela, porque se cae en 1895, y bueno, tuvo fractura de un hombro, entonces por eso es esa cuestión así con cierto humor de Fontela, eh, mal. Laboratorios, porque por supuesto el corazón de la botica para Fontela era el laboratorio donde preparaban las recetas solicitadas por los médicos, ¿no es cierto? De acuerdo a las necesidades de cada paciente. Cuando uno lee, busca en internet Parke Davis, Sauter, Merck, Collin, Schwabe, se encuentra justamente con la historia de la química y de los laboratorios de fines del siglo XIX. Es decir, Montevideo, igual que otras capitales de Sudamérica, estaban, por supuesto, en total comunicación con los adelantos y con los grandes centros de distribución, tanto de medicina como de fábricas de vidrios, insumos, balanzas. Yo no puedo entrar, todo esto yo lo explico un poco más en el libro, ahora no puedo entrar en todo, pero digamos que en el país, por ejemplo, perdón, el siglo, me confundí un siglo en el siglo, el diario El Siglo, en la parte de movimiento marítimo, no hay prácticamente un día o a lo mejor cada 2 días donde no aparezca cosas, bultos marítimos que llegan para Fontela, entre otras personas, por supuesto, de distintos lugares del mundo, proveyendo de todo esto para la botica, ¿no es cierto? Y que además Fontela vendía una cantidad de aparatología que importaba. Bien, y por último, el último dispositivo de esos que yo he nombrado al principio es la librería especializada de la botica, que también es un índice, un indicador de la demanda que había. O sea, Fontela en 1902, en un artículo que fue publicado en Norteamérica, Fontela dice que él había vendido en los últimos 10 años 1.200 ejemplares de la homeopatía doméstica de Bruckner. Teniendo en cuenta la población de entonces del Uruguay, 1.200 ejemplares de libros de medicina doméstica es una cantidad.
aparte de, esto ya sería para los médicos, cientos de tratados también para familias de Hering, Prost, Lacusón, Espanet, etc. Y obras nacionales, como las de Valdés García, Formica Corsi, el propio Fontela. Bien, solamente la librería merecería un capítulo aparte. Es decir, la librería tiene 20 años de trayectoria que yo haya podido registrar, no significa que no haya continuado, yo he llegado hasta ahí, y va cambiando su oferta de acuerdo a la demanda. O sea, pasa de tener el idioma francés una preeminencia en la literatura médica que era solicitada, pasa a estar duplicada por una oferta en inglés, y esto Fontela lo va explicando a lo largo de los catálogos, a lo largo de los boletines, de sus artículos. Él va explicando por qué, y bueno, y es por el inmenso desarrollo de la homeopatía en Norteamérica, que llega a ganarle, digamos, a las tradicionales fuentes europeas. Y por último, ya directamente en castellano, porque en México y Colombia, México también tiene una larga trayectoria en homeopatía, comienzan a traducir las obras norteamericanas y ofrecerlas a un precio razonable, de muy buena calidad las traducciones, porque están hechas por médicos, están hechas por expertos, y son muy demandadas también por los médicos, o sea, en castellano. O sea, es muy larga, se ve en la oferta en veterinaria, en medicina veterinaria. Bueno, es sumamente interesante seguir el paso, digamos, de la evolución de la librería como un tema aparte, digamos, de todo lo demás. En 1897, Fontela eh, redacta, reúne, no sé qué palabra utilizar, un manual de medicina doméstica, porque él mismo dice que se ha ayudado de distintas fuentes para poder hacer este compendio, este manual de medicina. No es de medicina homeopática, es un manual, y yo todavía no lo termino de leer, son 530 páginas, que tiene nociones básicas que desde qué es lo que nos mantiene vivos, la respiración, la alimentación, el metabolismo, o sea, tiene nociones básicas de anatomía y fisiología, porque Fontela tiene esa preocupación siempre de la gente en campaña. Entonces, él describe más de 200 enfermedades distribuidas según el órgano, los síntomas. Él le llama a este libro El amigo de la familia. ¿Quién es el amigo de la familia? El médico. Entonces, Fontela, el interés de este libro es instruir, en principio, en cómo funciona nuestro cuerpo, qué se necesita para mantener la salud, todo lo que tenga que ver con alimentación, ejercicio, ventilación de ambientes, etc. Y luego, cuando aparecen los primeros síntomas, que la madre o la propia enferma, ¿no es cierto?, pueda explicarle al médico lo mejor posible qué es lo que pasa, qué es lo que tiene. Por eso hay gráficos, digamos, con en la boca, por ejemplo, para distinguir el paladar de la campanilla, de las amígdalas, porque está dirigido justamente a personas que no tienen el médico cerca o los conocimientos necesarios para decir qué es lo que me pasa, dónde me duele en la panza, en el vientre, etcétera. Ustedes entenderán. Es un libro por el cual Fontela fue siempre muy recordado. eh, bueno, como dije, es un libro voluminoso, y el termómetro, ahí he puesto una foto de la página donde está el termómetro, es de una descripción tan precisa en cuanto a cómo está fabricado, cómo se utiliza y cómo se lee, que yo calculo que una persona que nunca hubiera visto un termómetro podría hacerse una idea perfecta de lo que es un termómetro. O sea, se nota el Fontela pedagogo, digamos, al escribir estas páginas de medicina. En 1898, Fontela pasa, o sea, es elegido presidente del Centro Farmacéutico Uruguayo, y es reelegido por 2 mandatos más, en el 99 y el 1900. Y es director de la revista del centro. O sea, Fontela era un hombre sumamente ejecutivo, varias veces presidentes de distintos tipos de organizaciones, desde los gallegos al centro farmacéutico.
el Club Español, la Sociedad de Socorros Mutuos, la española. Es decir, era una persona de mucha, a pesar de ser un gran intelectual y un gran estudioso, era una persona muy activa, muy pragmático, muy organizador. El centro estaba en un momento de decaimiento, eh, había sido fundado 4 años atrás por 40 personas, por 40 farmacéuticos, y cuando Fontela entra 4 años después, le dan el número 42. Es decir, no había habido cambios en los últimos 4 años. Fontela lo va a reorganizar, hay varias literaturas que hablan de esto, tampoco me quiero demorar mucho, solamente tal vez sea mayor interés para nosotros ahora la relación que establece Fontela con Gallinal, que es el director de la Junta de Higiene, ante los problemas que se presentaban con la reglamentación de las sociedades de socorros mutuos por temas de tasación de recetas que involucraban tanto a médicos como a farmacéuticos. Acá Fontela lleva a cabo una labor muy grande con la que gana varios enemigos, que finalmente gana, digamos, a la fraternal, que era una de la sociedad que más problemas tenía, cambia de comisión, se soluciona, digamos, después de un año de muchísima mala propaganda contra el centro farmacéutico, contra los médicos, a través de cuestiones que eran inexactas totalmente, ¿no? Bueno, esto se soluciona al punto tal que esta mutual, que era la sociedad fraterna, decide poner en la tapa de su revista que sacaba, un folleto de 3 páginas, la foto de un farmacéutico y de un médico, de ahí en adelante. Justamente en el primer número, la foto es de Fontela y el médico es el doctor Turén. Y a partir de esa conciliación, digamos, comienza una nueva etapa en la relación entre sociedades de socorros mutuos, médicos y farmacéuticos. Lo otro que logró Fontela con mucho esfuerzo fue el descanso dominical para las farmacias. Y esto no por rechazos de la sociedad, sino porque habían algunos farmacéuticos que no querían, hasta que se logró, y si uno seguía abierto, entonces los otros no podían cerrar. Instituyó becas de investigación de la flora uruguaya, destinada a profesores y a alumnos del curso superior de farmacia. Bueno, hizo una tarea muy amplia, digamos, como presidente del centro, y permaneció toda su vida, fue declarado socio benemérito y representó al centro en las reuniones de los congresos científicos latinoamericanos que se llevaron a cabo en las tres, que fueron las tres más importantes, en Buenos Aires, Montevideo y Río de Janeiro. En 1902, Fontela escribe la receta número 100.000 de su botica y lo festeja editando un volante donde distintos médicos hablan de la farmacia. Yo simplemente he tomado al doctor Formica Corsi y al doctor Víctor Rapaz, porque sería imposible traerlos todos. El doctor Formica Corsi dice: mi querido amigo, va usted a celebrar el primer 100 milenario de su farmacia. Yo no puedo leer lo que dice acá. 100 milenario que representa 15 años de labor para usted y casi otros tantos para mí. Se acuerda en este escrito Formica Curse de los 15 años de lucha que hubo justamente por la defensa de la homeopatía, por supuesto, y dice: Montevideo puede con justicia enorgullecerse de poseer la mejor farmacia homeopática de Sudamérica. Esto que dice Formica Corsi, yo he podido comprobarlo, comparando literatura de otras farmacias. Indudablemente la farmacia uruguaya, la farmacia de Fontela, fue de una enorme importancia para la región, porque también influyó mucho en el sur de Brasil. Y Víctor Rapaz, que es otro de los colaboradores y amigos de toda la vida, él dice que en 1889 visitó muchas farmacias y que la de Fontela solamente podría quedar debajo de la de Schwabe. La farmacia de Schwabe en Leipzig
directamente está fuera de concurso. Sería, o sea, decirle a un farmacéutico que su farmacia es mejor que cualquiera, excepto la de Schwabe, es como decirle, no sé, después de Messi, vos, o después de lo más grande que pueda haber en una disciplina determinada, venís vos. Entonces, obviamente que es un gran gesto el que tuvo Víctor Rapaz al escribir esto, igual que Formica Corsi. Bien, en 1905 Fontela es nombrado por aclamación miembro de la Academia de Medicina Homeopática de México, que en México tiene estatus oficial, doctor honoris causa. En 1906 él escribe de la potenciación hahnemanniana, que es un libro donde él discute las altas potencias. O sea, es un tema en homeopatía muy hablado. Fontela explica, yo no podría hacerlo como él, las diluciones, sí, bárbaro, ese es el principio de nuestra escuela, pero hay límites. O sea, él discute esto de las 10.000, etcétera. Creo que sería interesante para la gente que le interesa, digamos, este tema. Y en 1907 Fontela escribe Mi jubileo, celebrando los 50 años de su estadía en el Uruguay. A mí me ha venido muy bien porque en ese libro también hace una pequeña historia de la homeopatía en el Uruguay, ahí es donde recuerda a sus profesores de la carrera, si no me equivoco, y incluye el perfil de 30 personas que a lo largo de la historia él considera que han levantado intelectual, científicamente, económicamente, culturalmente al Uruguay. Y como cosa diferente, digamos, de otras antologías que había, la de Orestes Araujo, por ejemplo, que era muy conocida, que se reeditó muchísimas veces hasta 1925, Fontela incluye personas vivas, o sea, no solamente personas que ya forman parte de la historia, sino personas vivas, entre ellas, tengo que decir, el doctor Luis Piñeiro del Campo, es incluido ahí por Fontela entre las personas que, Juan Zorrilla de San Martín, bueno, varios actores vivos que estaban todavía trabajando por el país. En 1907 Fontela muda la farmacia a su local definitivo, en la calle Mercedes 105, actual 936, eso es entre Río Branco y Convención. Ahí es la casa que yo decía que había vivido mi madre en la planta alta desde sus 9 años hasta los 23. Yo la he conocido la farmacia, he conocido la parte de arriba, por supuesto. Lamentablemente hoy está en estado ruinoso, como se dice normalmente. Bien, estas son fotos del interior, esto era la recepción de la farmacia, ahí había una pequeña puerta vaivén, que los niños abríamos y cerrábamos continuamente, pero que nunca logramos romper. Acá en este mueble de la izquierda se ven algunos de los libros de la librería, que llegó a tener varios cientos de volúmenes la librería. Y acá es una foto interna del laboratorio, en la parte de donde estaban más, digamos, el trabajo del químico, digamos, ¿no? Y hay otras dependencias. Algunas de estas fotos fueron publicadas en el centenario, en el libro del centenario del Uruguay de 1925, en una página completa que se le dedicó a la botica central homeopática. Bien, y para cerrar, son algunos ejemplos que también hablan de la presencia de la homeopatía en la sociedad, que son las propagandas, ¿no es cierto? Estas son del interior: Rosario, Tacuarembó, Minas, el Quijote de Argentina. El Negro Timoteo, el Fogón. A partir de 1895 Fontela empieza a escribir en las narraciones rioplatenses, que le dan un puesto también en la literatura gauchesca del Uruguay, junto con otras personas muy conocidas. El doctor Zubillaga lo coloca a la par de Javier de Viana, de Carlos Reyles. Bueno, el Fontela narrador es
otro capítulo en el que ahora no puedo entrar, pero publicaba entonces en el Negro Timoteo, La Tribuna, el Tribuno, perdón, el Fogón, La Alborada, acá está la Fraternidad Obrera, la propaganda de Fontela en esa publicación que dije hace un rato que decidió poner la foto de un farmacéutico y de un médico en cada edición. El Siglo, Vida Moderna, La Alborada, el Almanaque Ilustrado del Uruguay, el Almanaque El Amigo del Obrero. Es decir, la presencia de la propaganda de la botica está por todas partes. En 1914, en agosto, Fontela fallece. Ya en el 9 había dejado la parte comercial de la farmacia en sus hijos, que por supuesto fueron también tomando paulatinamente la parte del laboratorio. Fontela estuvo bastante enfermo el último año de su vida, de modo que fueron tomando, digamos, también la farmacia, el establecimiento completo, no solamente la parte administrativa. Estas son algunas de las propagandas ya posteriores a Fontela, entonces, después de su fallecimiento, que pasó a llamarse la farmacia que se llamaba Botica Central Homeopática. Los hijos le pusieron como nombre Establecimiento de Homeopatía Hijos de José Fontela, que va aproximadamente hasta el año 64. Y acá hay fotos de las propagandas: El Amigo del Obrero, Mundo Uruguayo, Renacimiento, el almanaque, ¿no es cierto? Aportación. En aportación se ve el aviso de el hijo, Rogelio Fontela, o sea, mi abuelo, que en ese momento dice actualmente en Buenos Aires, porque en la Revolución de Enero del 35, en la dictadura de Terra, después de Morlán, había sido encarcelado, llevado a la isla y deportado a Buenos Aires, a donde tuvo que permanecer hasta junio aproximadamente antes de volver al país. Entonces, por eso dice ahí actualmente en Buenos Aires, lo mismo que Basilio Muñoz dice actualmente en Brasil. Bueno, ese es el motivo de los actualmente que se puede ver en ese número de aportación. Bien, después de la farmacia de Fontela y de Castrelo, siguieron otras farmacias exclusivamente homeopáticas que habían comenzado también. Por ejemplo, la de Landinelli, la gran homeopática, la homeopática de Formica Corsi. Ahí al lado de Formica Corsi colocado una foto, no sé si se ve muy bien, es de una receta, seguramente para mi madre, del año 36, donde le receta unas gotas para la garganta. Y actualmente, según algunas entrevistas que he podido ver en prensa uruguaya, existirían ahora más de 50 farmacias homeopáticas en Uruguay. Bien, hasta acá esa es la foto, digamos, del último domicilio de la farmacia, y con eso yo cerraría mi presentación. Muchas gracias, profesora, y felicitaciones por esta esclarecedora exposición que nos ha hecho. Gracias. A través también de Turén, sobre todo ese artículo sobre el nacimiento, la pasión y la muerte de la cátedra de homeopatía, sabemos que el padre de Turén había estado muy vinculado seguramente con Fontela, y Turén desde chico, desde niño casi, dice que veía en su casa un cajón de madera lleno de frasquitos y que eso lo atrajo sobremanera. No obstante, en el Uruguay, por la ausencia de la cátedra tan precoz, quedó la homeopatía un poco de lado, ¿no? Y nosotros los médicos comunes y silvestres no estamos muy al tanto de la magnitud del comercio homeopático en el Uruguay hoy.
pero seguramente esa cifra que usted menciona del número de farmacias homeopáticas sea un reflejo de que todavía existen personas dedicadas a eso y que reciben ese tipo de tratamiento. A mí me pareció realmente muy, muy interesante porque un hombre que además tenía tantas facetas, ¿no? Como era propio de las personas de esa época, de los universitarios de esa época. Buena formación científica, pero además esa pasión por lo pedagógico, ese compromiso, se podría decir, social, en la medida en que se preocupaba por llevar su ciencia a la campaña y arrastrar con él algunas personas de gran jerarquía. Seguramente no fue un charlatán, porque todas las personas que lo rodeaban, según usted nos ha mencionado, son gente de un gran nivel, ¿no? En la medicina nacional. Ignoramos si otros que no figuran allí, de todas maneras, recurrían a Fontela y a la homeopatía para el tratamiento de distintas afecciones. Pero es realmente muy interesante. Lo mismo que la presentación, digamos así, del punto de vista de comercial, los anuncios en la prensa, los anuncios en distintos medios de la presencia de esa farmacia y la propia magnitud que tenía la farmacia, esa relación con la venta de libros, que también me pareció muy, muy interesante. Para mí es un descubrimiento, la felicito por la manera además como nos presentó toda la evolución de Fontela y bueno, debemos decir que los farmacéuticos fueron muy importantes en la medicina uruguaya. La primera Sociedad de Medicina Montevideana de 1852, enseguida de terminar la Guerra Grande, tuvo entre sus integrantes farmacéuticos. Farmacéuticos que presentaron trabajos de real enjundia, como la dosificación de la glucosa en la orina de los diabéticos. Esos farmacéuticos fueron los que prepararon los primeros símiles del éter, que se utilizó precozmente en el Uruguay como anestésico general. Esos farmacéuticos publicaron antes que los médicos revistas, de las cuales usted mencionó algunas, y en esas revistas aparecieron las primeras sesiones de la Sociedad Uruguaya, la Sociedad de Medicina del Uruguay, fundada en 1895, y hasta 1898 es una fuente de conocimiento para nosotros, no solo de los trabajos, sino de los comentarios, las discusiones que tenían lugar en ese círculo. Los farmacéuticos formaron parte de los laboratorios químicos, tanto de la Junta Económico-Administrativa como del Consejo de Higiene Pública, como luego del Laboratorio Central de las Clínicas, creado en tiempos de Escoceria en el Hospital de Caridad. O sea que, bueno, debemos decir que los farmacéuticos empezaron egresando de la Facultad de Medicina, que era de Medicina y Ciencias, ramas anexas, de las que se separó bastante después, pero los primeros formaban parte de la Facultad de Medicina, o sea que egresaban de la propia facultad, lo mismo que los odontólogos. O sea, la importancia del farmacéutico yo creo que sigue luego heredada por químicos, bioquímicos, químicos moleculares, etcétera, pero existe hasta nuestro tiempo, muy ligada a la historia de la medicina. Quizá nosotros hemos
dejado un poco de lado las figuras como la que usted nos acaba de revivir, porque esto es así, nos revivió en poco tiempo una figura de gran importancia, quizá por un defecto de formación cultural. Perdón que me extendí, no sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra. Buenas tardes. Bueno, muy esclarecedor su exposición, profesora. La homeopatía hoy forma parte de lo que es conocido como medicinas alternativas, ¿no? Es una medicina que hay gente que se dedica exclusivamente a la homeopatía, por lo tanto, digo, su valor, hay gente que le da mucho valor, otro, por supuesto, que choca de repente con la medicina ortodoxa. Y el otro comentario que quería hacer con respecto a la migraña que tenía el doctor Fontela, se llama clúster o medicina en racimo, que es uno de los dolores más importantes o más tremendos que puede padecer una persona. Hasta el día de hoy no hay tratamiento para eso. Por lo tanto, es un dolor muy intenso, se llama cefalea en racimo, y justamente está descrito el suicidio por este dolor. O sea, es muy real lo que planteó usted en su presentación, que lleva al suicidio, el dolor tipo clúster, que no es muy frecuente, pero cuando sucede es realmente muy importante. ¿Se puede decir? No, felicitar a la profesora Alonso y como mencionó varias veces al doctor Antonio Formica Corsi, que fue gran colaborador de Fontella, referirme a él en dos aspectos simplemente. Así como Fontella viene de la zona de Galicia, Formica Corsi llega recibido de las dos universidades más importantes de esa época, de Barcelona y de Madrid, ya con el título de médico, que dificultosamente tiene que revalidar acá en Montevideo, y lo señalo porque hace unos 2 años ingresó, no sé si a la sociedad o al departamento, un pequeño archivo de Formica Corsi con documentos muy interesantes de la parte de su medicina alopática y también de su medicina homeopática. Y que sería interesante, yo me acuerdo que esa donación vino a través del doctor Pedro Rivero Amespil, cuyo abuelo estaba casado con la hija de Formica Corsi, con María Luisa, y son documentos muy interesantes. En ese momento entraron al departamento a través de Pedro Rivero y de María Ángela, por eso sería interesante que se pueda recopilar todo eso, porque hay datos muy importantes sobre la vida de Formica Corsi y sobre su actuación tanto en la parte de medicina alopática como medicina homeopática. Felicitaciones. Gracias. Yo recuerdo que felicitaciones primero por la presentación, ¿no? Fue muy esclarecedora. Mi primer estudio serio sobre la homeopatía fue a través de la revista médica del Uruguay, que fue publicada o era publicada por el Sindicato Médico del Uruguay. Quien exponía no lo pude encontrar. Creo que era el profesor Río Fruno. Me parece, no tenemos que chequear este dato, pero él dijo que iba a explayarse acerca de la homeopatía como ciencia escrito en una revista médica. Como en la facultad de eso nunca se habló, me interesó muchísimo y él escribió durante 3 capítulos. Quiere decir que fue muy explayada su estudio acerca de la homeopatía. Walter Ventura.
Yo estaba entre Walter Venturino o la revista, Walter Venturino. Y Walter Venturino, yo lo conocí en el Hospital Pasteur. Claro. Me invitaba a la casa a oír discos de jazz porque era un amante del jazz. Así que tuve mucha relación con Venturino, ¿cómo no? Yo creo que al final vivía por la calle Obligado. Le digo más. Hay un grupo del año 62 que fueron alumnos míos en Colón, que sí, seguían todos los años reuniéndose y nos invitaban a tomar algo, que fuéramos a beber. Entonces, hará unos 5 años, dice, bueno, los únicos que quedan son Venturino y usted. Y justo Venturino se murió en esos días. La señora era una ginecóloga, Dalbenaz. Bueno, lo cierto, muchas gracias a Antonio, que ubicaste bien quién era el que escribió. Lo cierto que fue la primera vez que yo vi escribir sobre la homeopatía en una revista, en un contexto médico. Quiere decir que fue, a mi modo de ver, mi primera y casi única aproximación seria sobre la homeopatía, porque era alguien que era muy respetado. Venturino, por favor, era muy prestigioso como cirujano y como persona. Así que en el Uruguay quizás los médicos, tal como dijo Ricardo, estamos un poco alejados de esa visión, y que Venturino tuvo como una idea de decir, bueno, vamos a esclarecer a los médicos, porque en la revista Noticias o la revista médica del Uruguay llevaba solo a los médicos, cuál es el aspecto o lo que trata la homeopatía. Yo he tenido, a lo largo de la carrera, muchas pacientes que me dicen, doctor, antes de la operación y durante la operación, ¿puedo tomar árnica? Yo no tengo claro lo que hace esta homeopatía, pero tal como alguno me dice, mire, yo quiero operarme, pero no me gustaría operarme ni un martes ni un viernes. Yo cuando sé que alguien me pide algo sé que es inofensivo y en el cual el paciente cree, yo lo acepto, ¿no? Lo acepto. Es decir, que si a mí un paciente me dice que quiere tomar árnica, que tome árnica, porque él va a ir más confiado, va a ir más seguro, va a ir más positivo, y entonces eso ayuda al postoperatorio. Bueno, muchas gracias. No, yo primero felicitar a la profesora por la excelente exposición y la claridad de los conceptos y realmente para los que desconocemos el tema aprendimos muchísimo. Yo una pequeña acotación, a mí no me llamó la atención de que haya más de 50 farmacias homeopáticas en el Uruguay. Yo creo, esto va de mí en forma personal, yo creo que no hay una negación de la homeopatía ni por parte de los médicos y mucho menos por parte de la población. Porque creo que hay una cultura natural, homeopática, en la línea que decía el doctor Irigaray en el Uruguay. La homeopatía está vista, digamos, incluso desde la ignorancia, con simpatía, con inocuidad y, como decía el doctor Irigaray, con un aporte positivo, como en el contexto de cualquier otro tratamiento, por lo cual no me llamó la atención en ese sentido.
Y una acotación de respecto al doctor Venturino. Venturino era un hombre, fue de los que cambió el concepto de la cirugía en el Uruguay junto con Celso, con su libro de Shock. ¿No? Cambiaron de la visión anatómica, de la concepción anatómica de la cirugía, una concepción fisiopatológica. No, era una. Yo tuve el honor de ayudarlo en el campo. Y ahí viene la frase esa de que cerrar bajo agua. Muchas gracias y felicitaciones, doctor. Gracias. Freire, tenés la palabra. ¿Puedo hablar? Sí. Sí, sí. Buenas tardes. Bueno, quería yo felicitar a la profesora Marta por su excelente exposición y porque consiguió condensar todo en el tiempo. Y quería decir que el doctor Augusto Soiza fue quien entró en contacto conmigo y me puso en el contacto de la profesora Marta. Y a partir de ahí empezamos a pensar en esa presentación de ella. Entonces quiero agradecer a Augusto, aunque no está aquí. Fue excelente la presentación. Y otro aspecto que quería decir, que yo conocí la homeopatía de la calle Mercedes. Mi mamá y mi abuela visitaban a las, no sé si eran hijas de Fontela, dos hermanas. Hijas. Hermanas Fontela. Y bueno, esa casa la recuerdo como ella la mostró. Pero recuerdo lo que a mí como niña de 8 o 9 años me maravillaba, es que había 2 pianos horizontales, de cola, hermosos, y que las paredes eran todas óleos, pinturas al óleo. Así que, y después me recuerdo, sí, todos los frasquitos, todas esas bellezas. Pero bueno, yo viví esa casa, ahora me siento como si fuera prehistórica. Pero bueno, pues felicitaciones. Sí. Yo quisiera agregar algo, puede ser, no sé si se escucha. Tienes la palabra, profesora. Sí, yo quiero agradecer a la sociedad por haberme permitido, haberme dado este lugar. Al doctor Sousa La Rosa, por supuesto que fue la persona, yo me comuniqué con él al descubrir su artículo sobre el boletín de homeopatía, solamente el registro, es decir, yo no podía saber lo que decía el artículo. Así que me atreví, le mandé un email, el doctor Sousa inmediatamente me respondió, me envió el artículo completo y me invitó a que lo compartiera acá en este ámbito y me puso en contacto con la doctora Ida, que ha sido amorosísima conmigo, siempre muy atenta. Así que yo soy la que tiene que agradecer. Lo único que quisiera repetir o para finalizar es como empecé, diciendo que en realidad a mí el tema entre una escuela y la otra no me interesa, en el sentido de que no podría tomar, como dije, soy hija de médico oculista, egresado de ahí de la Universidad del Uruguay, un excelente profesional. Yo he ido, me mandaron a pediatras alópatas, digamos. Sin embargo, yo tengo una hija que nació por cuestiones de biografía en Alemania y tuvo yo la llevé a una médica alópata, por decirlo de alguna manera. Pero en Alemania está muy extendida la homeopatía, ¿no es cierto? Es la tierra de Hahnemann. Y en realidad el tratamiento fue bastante homeopático, o sea, es decir, un poco lo que decía Fontela, que algunos médicos no es que fueran homeópatas las 24 horas del día, sino que tenía que ver con el cuadro, etc. Por supuesto, cuando es necesario cirugía, justamente esa es una de las cosas que se nombran mucho en la literatura, no cabe, o sea, es tarde, digamos, para cualquier otra cosa, hay que intervenir de otra manera. De todas formas, repito, el interés mío, más que nada en esto, y que espero que quede reflejado bien en el libro, es notar
desde el punto de vista de una reconstrucción histórica, que la farmacia esa de Montevideo estuvo tan vinculada a nivel internacional y tuvo un movimiento económico tan grande, porque Fontela fue un hombre que llegó a hacer una considerable posición económica y lo hizo desde la farmacia, no lo hizo como maestro precisamente. Entonces, llama la atención el contraste en la reconstrucción histórica entre ese relato de Turén, ¿no es cierto? Que Fontela también tiene uno muy parecido en algún libro, la descripción muy parecida, y, por ejemplo, el de Morelli, ¿no es cierto? De Juan Morelli, que recuerda la manifestación en la puerta de la facultad por el cierre. O sea, no es otro mi interés, no, yo no podría opinar directamente sobre el tema médico. Más bien lo que me interesa es eso, es meter en la escena, digamos, una partecita que me parece que sale de esa figura que es un lugar común en la historiografía de la homeopatía, referirse al doctor Turén y a lo que pasó en la cátedra de homeopatía. Es como no un cliché, pero es como un dato obligado, digamos. Y hay otra historia de la homeopatía que es evidente que ocurrió y ocurre. O sea, la persona que dice que actualmente hay más de 50 farmacias en Uruguay es González, que es el actual dueño de la farmacia de Formica Corsi. O sea, es la continuación de Formica Corsi. Nada más quería agregar eso para evitar, digamos, cualquier malentendido de opciones a nivel médico que yo sería incapaz de hacerlo, no tengo los conocimientos suficientes. Y muchas gracias nuevamente.